nombre es Viviana Santrito y el día de hoy les vengo a contar mi experiencia con el capítulo número 16 del Ulises de Joyce. Cuando en primera instancia leí este capítulo, realmente no lo entendí muy bien, porque su lenguaje tiende a lo confuso, tiende a lo caótico, tiende a lo inconcluso. Entonces, cuando empecé a releerlo otra vez, entendí el por qué Joyce utilizaba este elemento. Y para que entiendan a lo que me refiero, los invito a que se realicen las siguientes preguntas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido inconformes con algunos aspectos de nuestra vida y comenzamos a buscar formas de solucionarlo? Pero, ¿cuántas veces esas maneras son solamente fantasías? Y más allá, ¿cuántas veces solo dejamos a nuestra mente volar a través de aquello que nos gustaría que hubiese ocurrido en vez de aquello que está ocurriendo en el presente? Dejando a un lado si estas interrogantes son correctas o no, si nos hacen daño o no, la realidad es que todas las personas en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho estas preguntas. Y muy bien lo debía saber Joyce, pues a través de los personajes principales, tal como es Stephen Dedalus o Bloom, manifiesta lo común que es la mentira en nuestra cotidianidad. En primera instancia, para entender esto, vamos a hablar sobre lo que yo denominé como la mentira visible, lo cual se puede observar a través de personajes como Curly o Murphy. En el caso del primero, es un conocido de Stephen a quien le pide ayuda porque él estaba en un estado de suma necesidad, y Stephen confió en sus palabras y lo ayudó. Sin embargo, para Bloom quedó la duda. ¿Realmente Curly estaba diciendo la verdad? ¿Puede acaso necesitar ese dinero más que el propio Stephen, el cual sin duda estaba pasando por un momento muy difícil de su vida? Y esa misma interrogante queda para todos los lectores, porque no es más que un reflejo de la gran desconfianza que tenemos los unos entre los otros. Pero la historia de Murphy es completamente diferente, porque Bloom sí descubre sus mentiras. Él decía que era un gran marinero que había dedicado gran parte de su vida a viajar por el mundo, teniendo hazañas increíbles. Sin embargo, gracias a la perspicacia de Bloom, nos enteramos que esto es completamente falso. A pesar de que existe una evidente diferencia entre ambos, sí hay un común denominador para los dos casos, y es la astucia en la búsqueda de su objetivo. Para Curly, quizás su meta era conseguir unas cuantas monedas fáciles para así obtener unos caprichos. Pero, para Murphy esto es aún más claro. Miente a los demás porque de esta manera puede conseguir una aprobación y curiosidad de su público. Y esto no es más que una realidad. ¿Acaso no tendemos a pensar que mientras más interesante sea nuestra vida, mientras más emocionante sea, más atractivos les resultaremos a los demás? Aún así, si uno se pone a analizar este hecho con mayor detenimiento, entendemos que la causa principal de este engaño no es más que la consecuencia de nuestra profunda inconformidad. Y esto se ve muy bien reflejado tanto en Bloom como en Stephen. Cuando Murphy habla de sus viajes, los pensamientos de Bloom se trasladan a todas aquellas oportunidades que tuvo para recorrer el mundo y no lo hizo. Cuando ve a Stephen y se da cuenta de su potencial, su mente no hace más que recordarle a sí mismo todas las oportunidades perdidas que tuvo durante su juventud. Y aún así, poco a poco nos damos cuenta que el mismo Bloom se ha engañado a lo largo de su vida sobre quién es, sobre qué siente y sobre qué quiere. A su vez, en este capítulo hay muchísimas discusiones acerca de política, discusiones acerca de la patria, discusiones acerca de la religión. Pero con respecto a la patria, me llamó muchísimo la atención cómo se manifiesta un contraste entre Stephen y Bloom. El último considera que la ubi patria, o en su defecto lo que sería la ciudad natal, es donde uno puede vivir bien si trabaja. Y dicho trabajo se construye no solamente desde lo físico, sino desde lo intelectual. Sin embargo, para Stephen esto es un tema tabú, y afirma que en vez de pertenecer a Irlanda, Irlanda debería ser importante porque le pertenece a él. Esta frase puede resultar contradictoria. Aún así, desde mi perspectiva, considero que para entender a Stephen hay que colocarse en los zapatos de él. Él es un joven que está perdido, no encuentra su camino. Y para mí, cuando le afirma a Bloom que no podemos cambiar de país y cierra esa conversación,
solo está reflejando lo solitario y lo incomprendido que se siente. Daedalus no cree que su familia lo entienda, y menos aún lo va a entender el país donde nació. Por tanto, ¿por qué debería deberle algo a su nación? ¿Por qué debería pertenecerle a ella? Pero muy en el fondo, a pesar de su realidad, Stephen siente que cambiar su situación es sumamente complicado. Y la consecuencia principal que le va a traer este hecho es la inconformidad, la cual, con el transcurso de los años, solamente se va a convertir en el autoengaño de su propia vida. Pero el único que parece comprenderle hasta este entonces era Bloom. Sin embargo, puede surgir también un interrogante, porque Bloom no está de acuerdo con Stephen. Entonces, ¿cómo una persona que parece ser tan diferente a él puede llegar a entenderlo? Es contradictorio, pero en este capítulo afloran muchísimos sentimientos internos, aflora el mundo interior de los personajes. Nos sumergemos en su inconsciente, en su subconsciente. Y uno de estos factores es cómo, a través de la protección y verdadera preocupación de Bloom, Stephen va encontrando a esa figura paternal que creía no necesitar. En cambio, se puede creer que para Bloom, Stephen puede ser como aquel hijo que nunca tuvo. Pero yo más bien creo que se ve reflejado en él, ve a su yo joven, y por lo tanto siente la profunda necesidad de aconsejarlo y de guiarlo. Por otro lado, este capítulo también está repleto de paralelismos. Uno de mis favoritos, sin duda, es el pasaje de la Odisea con respecto al engaño, el cual ocurre cuando Ulises llega a Ítaca y está disfrazado de un mendigo y engaña a Eumeo. Eumeo era el porquerizo y le dice que él combatió con Ulises en combate y Ulises no hace esto para comprobar su lealtad y saber cuál era la situación de sus seres queridos. También, hacia el final del capítulo, hay otro ejemplo de lo anteriormente dicho. Cuando los dos protagonistas deciden salir de la taberna y seguir recorriendo las calles de Dublín, comienzan a cantar. Y en uno de esos cantos, Stephen recita: de la molestia de la sirena, los poetas escriben poesía. Esta cita me gustó muchísimo, pues las sirenas en la mitología griega representan justamente la encarnación de aquellas fantasías que nos hubiera gustado cumplir, que creemos que nos harían felices, pero que no son más que peligrosos engaños disfrazados de palabras bonitas. Y así, a lo largo de este capítulo, se puede visualizar cómo el engaño es nuestro eje central. Desde las dudas sobre quién escribió las Sagradas Escrituras, o las interrogantes alrededor de la identidad de Shakespeare, o todas las mentiras que la humanidad ha creado para comprender su historia, Joyce nos hace darnos cuenta que por mucho que nos quejemos de esto, todo realmente comienza con nuestras propias vidas. Y como bien decía Jorge Luis Borges, refiriéndose a Joyce, en un día del hombre están los días del tiempo. Y es que a través de un lenguaje tan confuso como lo pueden ser nuestros reprimidos sentimientos, nuestros reprimidos pensamientos, James Joyce manifiesta que el engaño es una de las mejores maneras de mantener vivas nuestras más desesperadas fantasías y intentar luchar contra nuestras más profundas frustraciones. Ya que, al final del día, las mentiras no son más que el profundo miedo de nuestra mente de atreverse a luchar por lo que nuestro corazón realmente desea. Muchísimas gracias por su atención.